Hoy creo que el Señor nos quiere llevar a reflexionar sobre las promesas de Dios y cómo actúan las promesas y las cosas que Dios tiene para vos detrás de sus promesas. Dios siempre se movió por su palabra y casi siempre en sus palabras, cuando te dice algo, hay una promesa detrás. Hay mandamientos, hay ordenanzas, hay explicaciones a veces de Dios. Y casi siempre junto a todo eso, cuando Dios te habla, hay una promesa. O sea, te dice, yo quiero esto para lograr esto. Y esa promesa tenemos que estar atentos para que se pueda cumplir. Dios tiene promesas para vos. ¿Sabías? En el lugar en donde estés, en la posición en la que estés tu peor momento, en tu mejor momento, en la situación en la que estás, hay una promesa de Dios activada para vos esperándote. En la mente de Dios. Bien, la mayoría de esas promesas y las más importantes están en la Biblia. Las más generales, las más importantes están en la Biblia. Entonces, ¿cuál es nuestro trabajo para poder que esas promesas se cumplan? Saber que están esas promesas. ¿Y cómo puedo yo saber que están esas promesas? Estudiando la palabra del Señor. La mayor parte de las promesas en sentido general y las más importantes están en la Biblia. Y en la medida en la que vos y yo somos atentos, trabajamos, les prestamos atención a esas promesas que se aplican en diferentes situaciones que estés atravesando. Hay promesas de la Biblia que se aplican a tu situación actualmente. Y en la medida en la que somos atentos a esas promesas que ya están escritas en la Biblia, que no tienen temporalidad porque actúan todo el tiempo de tu vida, están activas para vos, pero sobre todo las específicas que se aplican a tu situación, dentro de esas está la promesa específica, que es lo que Dios te va a decir y concretamente a vos, exclusivamente para vos y para nadie más. Pero ¿cuándo viene esa promesa específica? Esa promesa específica se activa o accedemos a ello cuando primero estamos trabajando en las promesas general. ¿Y cuál es la promesa general? Lo que la Biblia dice. Entonces, ¿estás pasando crisis económica? Bueno, a estudiar las promesas de Dios sobre economía y dificultad económica. ¿Estás en una etapa en la que te sentís desanimado? Bueno, a buscar las promesas de Dios que tienen que ver con el aliento, con el infundir fuerzas. ¿Eso por qué? Porque lo que Dios quiere dándote sus promesas es que esas promesas sean el catalizador o lo que le da dirección al propósito de Dios. El fin, Dios tiene promesas para vos. Y tu deber es entender esa promesa y caminar con todas tus fuerzas detrás de esa promesa. Pero el propósito y el objetivo no es la promesa. La promesa sirve para darte la dirección. ¿Cuál es el propósito de Dios? Transformarte a vos en el camino. Ese es el propósito de Dios. Vos, para Dios, sos más importante que la promesa que Él tiene. Él tiene la promesa para vos, no te la va a sacar. Pero para Dios no es lo importante la promesa. Para Dios lo importante sos vos. Y cómo vos vas siendo transformado a la imagen de Jesús cada vez que das un paso más cerca hacia esa promesa. Entonces, ¿cuál es el propósito de la promesa? Transformarte y que sea el que te da dirección en que vos consigas el propósito de Dios. ¿Y en qué Dios nos quiere transformar? Voy a leer en versión NBI. No voy a leer ninguno de los versículos que le pasé al principio, voy a leer otro. Ezequiel 3:9. Bien, ahí los de cabina lo tienen preparado. Ezequiel 3:9. Pero mirá lo que dice Dios, que es Ezequiel. Te haré inquebrantable como el diamante, inconmovible como la roca. No le tengas miedos ni te asustes, por más que sean un pueblo rebelde. Mirá, te haré inquebrantable como el diamante. Mirá qué tremendo. Mirá la comparación que Dios buscaba para Ezequiel, para enfrentar e ir detrás de una promesa particular para Ezequiel en esa situación. ¿Cómo te quiero hacer yo? ¿Cómo te veo yo en el futuro? ¿Qué sos vos para Dios? Sos un diamante en proceso. ¿Me explico? Ahora capaz que te sentís roca. Bueno, pero Dios con la presión te va a sacar un diamante en vos. ¿Y cuándo experimentás esa presión?
en camino hacia la promesa. Es por eso que es nuestro deber saber que el camino hacia la promesa es igual de importante que la promesa conseguida en sí misma. Porque es solamente en el camino en el que vos vas a pasar de ser una roca, una blanda, una roca pomesa o volcánica, alguna de esas, vas a pasar a ser un diamante para Dios. O sea que desde el punto de vista de Dios, sos un diamante en proceso. Y somos procesados cuando entendés la promesa que Dios tiene para vos en esta etapa de tu vida y estás dispuesto a ir en pos de ello. Por eso no hay que mirar tanto a la promesa como cuando se cumpla la promesa, recién ahí voy a ser feliz. Porque para Dios es más importante el camino hacia la promesa que la promesa en sí misma. Ahora sí vamos a ir a Josué, capítulo 14, como te dije, vamos a ver la vida de Caleb, un hombre que en una etapa inesperada Dios le prometió algo. Y sobre esa promesa, él tuvo que desarrollar características que lo lleven a esa promesa. Entonces vamos a ver 4 características que nos acercan a las promesas de Dios, que sirven para recibir la promesa de Dios y una vez recibida también sirven para caminar hacia la promesa y poder lograr llegar a cumplir esa meta, ese objetivo. Bien, entonces, vamos a ver en esta etapa lo que pasó con Caleb. El pueblo de Israel, cuando salió de Egipto, habiendo estado 400 años de esclavitud, dijeron, bueno, vamos a mandar 12 de los jóvenes fuertes, facheros, que sean capaces de caminar, de guerrear, que sepan hacer espionaje, preparados para la guerra. Los vamos a mandar de espía a las otras ciudades que conozcan y que traigan el reporte. Trajeron el reporte y ¿qué pasó? Solamente 2 creyeron que Dios les iba a dar esa tierra para conquistar como Dios había prometido. Y uno de esos era Caleb. Leo desde el versículo 7. Acá encontramos la primera gran característica para poder recibir la promesa y que tenemos que seguir sosteniendo esta característica para poder llegar a que se cumpla. Dice, está hablando Caleb, yo tenía 40 años cuando Moisés, siervo del Señor, me envió desde Cades Barnea a espiar la otra tierra para explorar el país. Y con toda franqueza informé lo que vi. Bien, mirá lo que dice. ¿Qué edad tenía Caleb cuando fue lo que pasó, que Dios lo mandó y él informó con franqueza lo que vio? Tenía 40 años. Y mirá qué tremendo esos 40 años, porque en esa época, a los 40 años, generalmente era alguien que tenía la vida más o menos resuelta. ¿Me explico? A los 40 años, en esa etapa de la vida, y casi siempre fue así a lo largo de la historia, uno ya tenía un camino hecho y más o menos su proyección a futuro era, bueno, no va a ser tan diferente hasta lo que logré hasta acá. Venís hasta acá conmigo, tengo la vida más o menos hecha. Entonces, ¿qué es lo que pasaba en esa etapa de la edad de los guerreros de esa época? La tendencia que muchas veces nos suele pasar a nosotros es que cuando ya llegaron a una etapa que ciertamente lograron algunos relativos éxitos, uno dice, bueno, de acá lo que yo pueda esperar es esto. ¿Me explico? Conmigo el Señor ya hizo bastante y de acá en más solamente puedo lograr cierto nivel de bendición, pero no más que eso, porque ya tengo el camino casi hecho. Es decir, que los 40 años era una etapa en la que uno más o menos dice, lo que logré y lo que ya, las cosas que soñaba, ser jugador de fútbol en primera, ya no voy a poder. Sería el equivalente. Entonces era la etapa de separación. Esto ya voy a poder lograr, esto no. Venís hasta acá conmigo. Y a nosotros nos pasa lo mismo. Empezamos a conocer a Dios y decimos, bueno, Señor, yo te creo todas tus promesas y pásanlo al tiempo. Sabemos que Dios cumplió algunas promesas y decimos, bueno, estas promesas se alcanzaron a cumplir, quizás hay otra que no. Porque ya pasaron 10 años de que te conozco, por ejemplo, y pude crecer un poco nomás. Y me faltó crecer un poco y bueno, está bien. Es decir, se produce un cierto nivel de conformismo o de tranquilidad.
o de falta de expectativa. ¿Por qué? Porque el camino me dice que ya no me queda tanto tiempo y que en mucho tiempo ya logré solo un poco de lo que quería y me falta un montón más. Por eso es característico esta situación. ¿Y qué dice en el versículo siguiente, después del 7? Dice que a los 40 años en esa etapa lo informó con franqueza y dice que se mantuvo fiel. Bueno, más adelante en el 9, en el 10 dice que Dios le prometió Hebrón. Ahí está. La tierra toca a tus pies será por herencia. Bueno, tampoco el 9. Ya me perdí con los versículos, porque ¿saben qué me pasó? Que anoté mal acá. Estaba a la madrugada armando los versículos con sueño y anoté mal. Bueno, pero hay un versículo de esto, el 10, el 12, 11, por ahí, que dice que Dios le prometió a Hebrón. Entonces, ¿de qué nos habla esta característica? De la primera gran característica para poder recibir las promesas de Dios es la disponibilidad. Hay veces que el trayecto hace que no estemos tan dispuestos a recibir nuevas promesas de Dios porque lo que ya conocemos y lo que ya logramos lo tomamos como el ancla para poder decir, bueno, lo que yo voy a poder lograr de acá en adelante tiene que ir conforme a lo que ya logré hasta ahora. Pero mucho más diferente a eso no puede ser. ¿Qué pasó con Caleb? Caleb estaba dispuesto a decir, bueno, yo hasta los 40 años logré esto. ¿Quién sabe si Dios me quiere dar mucho más? Es decir, seguía estando dispuesto, disponible. Nos suele pasar que cuando apenas conocemos al Señor, que estamos en la emoción, en la euforia, estamos disponibles para todo. Pero a medida que conocemos un poquito más el camino, si bien tenemos más experiencia, hace que nos cerremos a estar disponibles a nuevas promesas y experiencias con el Señor, porque decimos y nos convencemos a nosotros mismos que tiene que ir conforme a lo que ya conocemos. ¿Y qué nos habla la disponibilidad? La disponibilidad nos habla de que quizás lo que el Señor está preparando es muy diferente a todo lo que ya conociste hasta ahora. Uy, qué tremendo que es esto. Viste que ahora a los 40 años generalmente no es como antes. A los 40 años antes, de 20 años para atrás, uno ya tenía la vida resuelta y ya decía, bueno, a esto renuncio, a esta meta renuncia y voy por esto nomás. Ahora a los 40 años es un chabón capaz que dice, ahora quiero ser mujer. ¿Viste? Tampoco tienen definiciones para nada. Bueno, entonces no es por edad, es por actitud. ¿Me explico? Hay algunas situaciones en las que dejamos de estar dispuestos a que Dios nos prometa cosas nuevas. Y para que se cumpla la promesa específica, tiene que haber disponibilidad. El pueblo de Israel había recibido la promesa general. La tierra que yo les mostraré va a ser suya, la que ponga la planta de tu pie. Esa fue la promesa general para el pueblo de Israel. ¿Cuál es la promesa general y la más importante para vos? La Biblia, como dijimos. Todas las promesas de la Biblia. Cuando Caleb vio la tierra y estuvo dispuesto a escuchar la voz de Dios nuevamente, por más que vaya en contra de lo que él esperaba, ahí Dios le dio la promesa específica. Bueno, de toda la tierra que yo le prometí general a todo el pueblo, Hebrón, el monte de Hebrón, va a ser tuyo. Es decir, al estar dispuesto, Caleb recibió la promesa específica para él. La que no está en la Biblia, la que es para él. O la que es una forma particular del versículo que Dios te habló, cómo se ajusta a vos. ¿Cuándo recibió esa promesa? Cuando estuvo dispuesto a recibir algo nuevo de Dios, aunque vaya contrario a todo lo que él pensaba e imaginaba. Hebrón era un monte. Yo me acuerdo cuando era chico, en mi casa vivía en la parte más alta del pueblo, era un pueblo de montaña. Yo me paraba en el techo, me subía al techo y miraba todo el pueblo. Y miraba la cancha de básquet y podía ver si alguien estaba jugando al básquet para saber si tenía que ir a jugar al básquet o no. Bueno, algo así era la tierra que Dios le prometió a Caleb. Hebrón. Es decir, la primera gran característica en la que vos y yo necesitamos tener para recibir la promesa de Dios y después crecer para poder continuar caminando en la promesa de Dios, es la disponibilidad, estar dispuesto. ¿Quién sabe si en esta etapa de tu vida que vos pensabas que lo que ya conociste de Dios es todo lo que ibas a conocer, Dios te quiere mostrar algo diferente?
nunca nadie lo sabe. La segunda gran característica es la inmunidad a la presión social. Es la inmunidad a la presión social. No sabía qué nombre ponerle a este. Es la resistencia a la presión social. En psicología se habla de resistencia a la susceptibilidad o resistencia al conformismo. ¿Qué es esta característica? Es la capacidad de que aunque todo el contexto vaya en contra tuyo, te dice, no, eso no puede ser. Si Dios te lo prometió, vos te mantenés firme en la actitud que Dios quiere que estés. Y esto es dificilísimo, porque todos somos más o menos bastante permeables e influenciables al contexto en el que estamos. Y la mayoría de las veces, hay algunas veces que uno tiene que salir del contexto. Pero la mayoría de las veces Dios no quiere eso. Dios quiere que vos puedas ser impermeable a la influencia. Ese es el objetivo final de Dios. Hay algunas situaciones delicadas que tenés que salir, que todo el contexto te tira para atrás, te lleva por tu debilidad, bueno, ahí salí. Pero cuando vos ya sos diamante y lo que uno tiene que practicar hasta que llega a ser diamante es la inmunidad social, es decir, seguir estando con las personas que se juntan, al menos que Dios te diga que no, pero con la capacidad de no hablar como esas personas si hablan mal, de no hacer lo que esas personas hacen, de no contagiarse de posturas sobre el futuro, sobre expectativas, sobre las cosas que Dios quiere hacer, según lo que las otras personas dicen o hacen. Versículo 8, mirá cómo lo puso en práctica Caleb. Versículo 8 del capítulo 14 de... Mis compañeras de viaje, por el contrario, desanimaron a la gente y le infundieron temor, pero yo me mantuve fiel al Señor, mi Dios. Qué tremendo que es esto. O sea, fueron 12, Josué y Caleb nomás eran los únicos que dijeron, no, sí, la tierra está buena, vamos a conquistarla, y los otros 10 dijeron, no, son gigantes, son enormes, tienen soldados preparadísimos, no van a hacer pelota. Ahora, imagínate la influencia, porque nosotros la vemos desde acá, desde lejos, y decimos, bueno, es lo que Dios le había prometido, iba contra los otros 10 salames. No, esos 10 salames eran sus amigos de escuela primaria. Crecieron con ellos, se criaron con ellos, se juntaban con ellos, iban a jugar al fútbol con ellos, hablaban lo mismo, eran cercanos. ¿Me explico? Y cuando el contexto cercano, los amigos más cercanos, los familiares más cercanos, es más fácil que tengan influencia sobre uno. Y muchas veces de esa influencia uno no se da cuenta. ¿Me explico? O sea, que no era alguien que le decía, vení, hagamos el mal. Era tan directo así, tan evidente. Era bastante implícito. ¿Me explico? Era bastante ahí, bueno, mirá, no se puede conquistar la tierra, está un poco difícil. Pensalo de este lado, le habrán dicho a Caleb. Mirá las armaduras que tienen, mirá bien las armaduras que tienen los enemigos. Nosotros no tenemos esas armaduras. Seguramente hubo un trabajo fino así. Pero ¿qué hizo Caleb? Se mantuvo firme a la presión social. Y en esa característica resistió y perseveró. Jeremías 15:19 dice, conviértanse ellos a ti y no tú a ellos. Esa es la meta del Señor. Entonces, la segunda gran característica que necesitamos para que las promesas de Dios se cumplan en nosotros, ¿cuál es? Es la capacidad para resistir la presión social. Y en la medida en la que vos y yo podemos resistir un poquito mejor a la presión social, vas a estar más cerca de ser un diamante. ¿Me explico? Si Dios viniese y cumpliese la promesa enseguida, vos no tendrías que resistir la presión social. Entonces no sería un diamante, sería una piedra pomé con la promesa ya hecha. Y eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere que vos tengas que resistir la presión social. Y te va a poner en situaciones difíciles en las que todo tu contexto te incite a desobedecer la voz de Dios que vos escuchaste. Y cuando vos tengas que tomar una decisión que te cueste, que la sentís dolida, que una parte de vos no quiere, y que incluso tengas que defraudar o que el contexto se enoje con vos, ahí vas a ser un poquito más diamante que antes de haber tomado esa decisión. Y ahí, por eso pasa el propósito de Dios. Para Dios lo importante sos vos.
Bien, la tercera característica para que se pueda cumplir las promesas de Dios están en el versículo 8 también, la última parte. En NBI dice fiel, en Reina Valera dice me obedecí, pero yo me mantuve fiel al Señor mi Dios, en la parte C del versículo, en la última parte. Bien, yo me mantuve fiel al Señor. Reina Valera lo explica de otra manera. Dice, yo me mantuve obediente al Señor. La tercera gran característica es la capacidad de obedecer al Señor en todo. La segunda gran característica, lo que Dios quiere hacer en vos, que vos seas capaz de obedecer al Señor. Y cuando hablamos de obediencia y de crecer en obediencia, no nos estamos refiriendo a las partes que por tu forma de ser te resulta un poco más accesible o más fácil obedecer al Señor. Porque todos tenemos áreas en las que somos más fuertes y áreas en las que somos más débiles. En las áreas en las que somos más fuertes se nos hace relativamente poco luchoso, poco luchado obedecer al Señor. Entonces, bueno, el Señor dice que me congrego. El Señor dice que hay que ofrendar, ofrendo. El Señor dice que hay que ayudar al prójimo, al vecino. Bueno, más o menos trato de estar disponible. Pero hay otras partes que son más difíciles. Como por ejemplo, el Señor dice que no veas esto, no escuches esto, no hagas esto. Y todos tenemos nuestra debilidad. ¿En qué parte de la obediencia se refiere esta tercera característica que tiene que ver con la obediencia? En poder crecer en las áreas en las que te cuesta obedecer al Señor. Todos tenemos áreas en las que por momento obedecemos y por momento nuestra tendencia humana nos lleva a fallarle al Señor. Todos. En pensamiento, en palabra, en acción, en lo que sea. En emoción. ¿Viste? A veces nos quedamos enojados con el otro. ¿Y el Señor qué dice con el enojo? Bueno, si te enojás a la mañana, que el enojo no, cuando te vayas a dormir ya no esté. Si al otro día te levantás enojado, listo. Ahí ya manejaste tus emociones de la forma que el Señor no quería. Bien. Entonces, las áreas en las que sos débiles, es fundamental que las puedas trabajar en obediencia, ir creciendo aunque sea de a poquito, obedeciendo un poquito mejor al Señor cada vez, para que ahí vos puedas ser formado en la promesa. Y el mantenerte en obediencia o creciendo en obediencia te acerca a la promesa del Señor. Lo mismo que pasaba con la presión social. ¿Por qué el Señor no te da la promesa? ¿Por qué el Señor primero te lleva a obedecer? Porque en la obediencia uno es transformado a la imagen de Cristo. Cuando vos estás siendo tentado y hay una parte de vos que le cuesta obedecer al Señor, pero aún así decís, Señor, me cuesta y hasta siento que no lo quiero, pero aún voy a hacer lo que vos decís, ahí se produce el crecimiento del Señor. Ahí está siendo transformado. Cuando tenés que tomar esa decisión que va en contra de una parte de lo que vos sentís o de lo que vos pensás, por obedecer al Señor. Ahí está siendo transformado. Sin esa lucha interna, sin ese incluso pasar de obediencia a obediencia constantemente, pero estar tratando de superarse continuamente por medio de la decisión que el Señor quiere que tomes, no se produciría un crecimiento en vos y vos no serías transformado en diamante. Es decir, que a Dios no le importa la obediencia para que cumpla los requisitos de decir, bueno, vos me obedeciste, está todo bien. No, Dios busca la obediencia en vos porque en la medida en la que vos sos obediente, vos mismo vas siendo transformado como Dios quiere. ¿Venís hasta acá conmigo? Porque si es por mérito, Dios ya se agrada de vos. Si estás en Cristo, Dios se agrada de vos. Dios te mira a vos y no ve falla, no ve algo que le rechace. Es imposible porque el sacrificio de Cristo es perfecto. Y si yo dijese que tengo que obedecer a algo en Dios para que Él se agrade un poco más de mí, lo que estoy diciendo es el sacrificio de Cristo no basta. Pero gracias a Dios que basta, porque si no, nunca le agradaríamos a Dios. Por eso la obediencia no es para que agrades a Dios. Es para que tu corazón sea transformado a la imagen de Cristo. Amén. Entonces el tercer gran aspecto para poder caminar hacia la promesa de Dios es la obediencia. Y el cuarto y último está en el versículo 10 y 11. Versículos 10 y 11 del capítulo 14. Bien. Ya han pasado 45 años desde que el Señor hizo la promesa por medio de Moisés, mientras Israel peregrinaba por el desierto. Aquí estoy este día con mis 85 años. El Señor me ha mantenido con vida.
y todavía mantengo la misma fortaleza que tenía el día en que Moisés me envió. Para la batalla tengo la misma energía que tenía entonces. Mira qué tremendo. ¿Cuánto tardó la promesa? 45 años. ¿Por qué? Porque lo que importa es la promesa. Poco, lo que importa es el camino, porque en el camino somos procesados. Pero qué impactante que es esto. 45 años se mantuvo fiel en las mismas condiciones, perseverando. La cuarta y última característica, y quizás más importante, es la perseverancia. La cuarta característica para poder caminar hacia la promesa de Dios es la perseverancia. Generalmente, cuando vos recibís la promesa del Señor específica, cuando Dios te dice, este es el Hebrón para vos, vos y yo, ¿qué hacemos? Sí, Señor, gloria a Dios, aleluya, voy a ayunar, voy a orar, voy a obedecer, me voy a portar bien, voy a evangelizar a mis compañeros del trabajo, voy a ofrendar más, ¿viste? Porque estamos en la emoción de que el Señor nos dio la promesa. Ahora, ¿qué pasa con esa motivación inicial? Tarde o temprano tiende a declinar, a bajar. ¿Y qué es lo que pasa ahí? Ahí entonces es donde vos sos puesto a prueba y esa es la oportunidad para ser transformado. Cuando no tenés ganas de congregarte es cuando mayor oportunidad tenés de ser transformado, porque cuando aún así igual te congregás, entonces ahí estás siendo transformado y ahí estás siendo perseverante. ¿Me explico? Imagínate en esos 45 años. La cantidad de veces que Caleb no habrá tenido ganas de orar, ni de ir a entrenar, ni de prepararse para la guerra, ni de estudiar el campo enemigo, habrán sido un montón. Pero él que dijo, como era mi fuerza a los 40 años, tal es mi fuerza ahora. Es decir, perseveró, se mantuvo. Y esa perseverancia no dependía de la motivación inicial, sino que la había logrado por disciplina y por esfuerzo propio. Generalmente cuando después se nos va la emoción de que cuando escuchamos la promesa, llega un momento en el que vemos que pasa 1, 2, 3 años y decimos, che, capaz que no era para mí. Capaz yo escuché mal la voz del Señor, uno se dice. O capaz ya pasó mucho tiempo y ya no se va a dar. O capaz tomé demasiadas decisiones equivocadas y por eso no se va a dar. Nos decimos así, bueno, ¿qué dice el Señor? Mi promesa depende más de mí que de vos. O sea, capaz que en el pasado vos le pifiaste, pero el Señor que te dice, mi promesa depende más de mí. Capaz que pasaron 10 años y no se cumple la promesa. ¿Qué dice el Señor? No es tardanza, es proceso. ¿Me explico? Porque nosotros cuando pensamos que la promesa del Señor se tiene que dar en un momento, y cuando no llega en ese momento y se baja la emoción y ya empezamos a dudar, que es normal y está bien que te pase porque sin eso no creceríamos, cuando todo ese proceso que nosotros vemos como tardanza, para Dios no es tardanza, para Dios es parte necesaria del proceso, porque lo que Dios quiere es a vos, es transformarte a vos, como estamos diciendo. ¿Venís hasta acá conmigo? Y sin esa espera, sin esa duda, sin esa falta de motivación, sin esa que se produce con el tiempo y en la espera, sin esa falta de ganas que empieza a bajar cada vez más la motivación, sin esa incertidumbre de saber si yo hice las cosas bien o hice mal, sin esas cosas esas emociones o pensamientos tan ambiguos o dudosos, si no pasases vos por ese proceso, no tendrías que tomar decisiones importantes en tu vida y por lo tanto no podrías ser perseverante de verdad. ¿Cuándo vos y yo podemos ser perseverantes de verdad? Cuando la fe siento que me está faltando, cuando siento que me está costando mucho obedecer, cuando siento que capaz que la promesa, incluso se me viene en pensamiento de que la promesa no se dé, pero aún así decido perseverar y decido continuar aunque me sienta que algunas cosas se pudieron haber perdido, pero aún así vos lo obligás a tu conducta y a la forma de vida a seguir en el camino, ahí se produce la perseverancia de verdad. ¿Me explico? La perseverancia de verdad se produce cuando no tenés ganas de obedecer al Señor, cuando no tenés ganas ya de caminar en la promesa. Ahí se produce la perseverancia de verdad. Y eso no sería posible si Dios no tardase el tiempo que tenga que tardar desde nuestra perspectiva en cumplir su promesa.
¿Por qué digo nuestra perspectiva? Porque nosotros pensamos que al año que viene, en 6 meses, Dios va a cumplir su promesa. Y Dios a Caleb le dio 45 años. Capaz que tardó en formarse como diamante Caleb. Capaz que era más duro que nosotros, no sabemos. Pero a Dios no le serviría de nada darte la promesa si antes no sos un diamante en bruto. Y lo que más tenemos que anhelar nosotros es ser transformados en diamantes y la promesa va a venir sola. Amén. Hay que mantener estas 4 características. La promesa se va a dar porque es de Dios y Dios la quiere dar. Pero la promesa solamente es la brújula o la orientación para el camino que te va a permitir transformarte. Por último, el capítulo 15, después léelo del 13 en adelante, nos cuesta cómo Caleb conquistó la promesa cuando ya Dios le dijo, bueno, ahora es el momento de conseguir la tierra. Caleb, ¿qué hizo? Bueno, primero dijo, tal era mi fuerza, tal es ahora. ¿Y cómo sabía que era su fuerza igual que la de antes? Yo creo que entrenaba todos los días. Y yo creo que de peso levantaba lo mismo que levantaba a los 40. ¿Qué nos enseña esto? Que hay que mantener nuestra propia condición espiritual como al inicio. Cuando va a conquistar la tierra, Hebrón era un monte grande con muchas ciudades o poblados alrededor. Él conquistó casi todo, pero hay una ciudad que no pudo conquistar con su fuerza. Conquistó el 70%, 80% con su fuerza, que tenía igual que cuando tenía 40 años. Ahora hay una parte que no pudo conquistar con su fuerza, le costaba, estaban muy aguerridos los enemigos. ¿Y qué dijo él? Bueno, el que conquista esa ciudad para mí, yo le doy a mi hija. Así de fácil. ¿Qué nos enseña esto? Que para conseguir la promesa de Dios necesitas fuerza y necesitas astucia. Si primero probaste con la fuerza, discutir fuerte con alguien y no solucionó, bueno, busca otra forma, no discutas fuerte. Busca la respuesta astuta. Las dos tienen que ir de la mano. Te invito a ponerte en pie. Hay algo de las promesas de Dios que tiene que pasar hoy. Vos no podés salir de acá sin sentir, por lo menos, sin saber que estás un poquito más cerca de las promesas de Dios. Capaz que decís, nunca Dios me prometió nada. Bueno, a repasar las promesas que Dios tiene para vos en la Biblia. Ahí tiene el 97% de las promesas que necesitas, están ahí. Y cuando estemos ahí, en el 97% Dios te va a dar el 3% que es lo específico. Pero hoy Dios nos dio esta palabra porque hay promesas de muchos que tenemos que quizás la tenemos dormida. No estuvimos siendo perseverantes, no estuvimos siendo obedientes en dirección a esa promesa, no estuvimos dispuestos a esperar cosas nuevas y nos faltó aguantar la presión social. Pero las promesas de Dios no declinan. Pedro dijo, Dios no retrasa su promesa, según algunos entienden, por tardanza, sino que tiene paciencia para que entren los que tengan que entrar. Es decir, Dios espera hasta que sea el momento perfecto. No es retraso, es espera estratégica de Dios. ¿Qué te parece si oramos juntos? Hacé tu oración, decile, Señor, ¿será que estoy persiguiendo alguna promesa que vos tengas para mí? ¿O estoy yendo a la deriva? Si estoy yendo a la deriva, Señor, necesito la dirección que tu promesa da. Necesito saber las promesas que vos tenés para mí en este tiempo, en lo que queda de este año. Señor, necesito escuchar tu voz, necesito revisar tu palabra escrita, necesito iluminación sobre lo que vos tenés prometido para mí hoy y en este tiempo en adelante. Si ya sabés las promesas que tenés, Señor, ilumina esa promesa de vuelta. La quiero ver claramente como la vi al principio. Queremos ver esas promesas que vos nos dijiste que ibas a hacer tan claramente como la vimos el día en el que vos nos las mostraste. Señor,
Esa es la meta y hacia allá queremos ir. Dios, que en nuestro corazón haya actitud dispuesta. Conocemos poco, Señor, en relación de lo que vos querés hacer. Nuestro tiempo no acabó. El tiempo de Caleb no había acabado. A los 40 años recién había empezado desde tu punto de vista. Nuestro tiempo no acabó, Señor. Nuestro tiempo de recibir bendiciones mayores no acabó. Nuestro tiempo de conseguir un Hebrón no acabó. Nuestro tiempo de caminar hacia un Hebrón no acabó. No se viene la vida más sencilla y más fácil. Se viene la vida en caminar hacia la promesa.